Hola, buenas tardes. Estoy aquí para explicar la Colombia del siglo XX y XXI. Bueno, finales del XX y principios del XXI, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacer un recorrido por la historia reciente de Colombia, desde los inicios del siglo XXI hasta la actualidad. Pues tomando un poquito, pues la guía dice que pues desde el siglo XXI, pero yo voy a tomar un poquito más hacia atrás, mirando pues tres grandes dimensiones como sugiere la guía, que son la económica, la política y la social. Y para entender qué pasa en el siglo XXI, primero pues como ya dije, toca entender qué pasa a finales del siglo XX, porque pues aquí se sembraron las bases de muchos cambios, como por ejemplo el movimiento de la séptima papeleta, el cual fue pues una iniciativa que impulsaron los estudiantes universitarios en medio de pues desafortunadamente la violencia de los años 80 y principios de los 90, generado por el narcotráfico, la guerrilla y pues la crisis institucional que condujo todo esto a finales de los 80. La propuesta consistía en agregar una séptima papeleta en las elecciones legislativas del marzo del 90 para pedir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, cambiar la constitución de 1886 a pues, la que sería la nueva del 91, aunque pues esta papeleta no tuviera validez legal, puede ser. Es un mecanismo de presión hacia el gobierno para reflejar eh, el hambre de cambio que tenía el pueblo en ese momento. Este hecho pues es el principio, una clave de una nueva forma de entender la participación ciudadana en Colombia. Ahora pues nos sugieren hablar del Plan Colombia, ¿no? Esto pasó del 99 al 2000 en adelante. Lo que pasó fue un acuerdo entre Pastrana y Estados Unidos y su objetivo era combatir el narcotráfico, pero pues todos sabemos que el narcotráfico es de Estados Unidos, a través de ayuda militar, económica y social. O sea, qué pena, profe, pero yo en este caso siento que Estados Unidos es el malo y el bueno, ¿sí me entiende? Entonces yo siento que aquí Pastrana vendió el país a Estados Unidos con el fin de lavar un poquito la cara que tenía, pues sabiendo que Pastrana creo que está en los archivos de Epstein, pues es fácil decir que vendió el país para quedar bien con ellos y que fueran amiguitos. Y pues el Plan Colombia es fundamental para entender lo que sigue en la siguiente década, porque preparó el terreno militar y político sobre el cual se construiría la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe, que pues lo que le digo, profe, en conclusión, viéndolo desde un punto de vista crítico y, bueno, más subjetivo y crítico que otra cosa, siento que Pastrana vendió el país, tanto económica como pues militarmente, lo que solo generó bajas de gente inocente que por culpa de la falta de oportunidades que ellos mismos creaban, ellos mismos no, pues el gobierno creaba, morían. Porque no es un secreto que Estados Unidos controla el narco, no es un secreto que Israel controla Estados Unidos, no es un secreto que todo esto pues sucedió de esa forma, que lo quisieron vender como que Pastrana contra el narcotráfico y el fin de todo esto, pero no, o sea, hay que tener los dientes de leche para creer eso.
Entonces, con estos dos raíces, que fue la séptima papeleta y el Plan Colombia, tenemos una nueva constitución y una alianza con Estados Unidos, y pues Colombia entra al siglo XXI con esas dos cosas. Eh, Quiero profundizar en que eh, pues en el nudo de todo esto, ¿no? Y es que la política de seguridad democrática ejercida por Uribe, eh, lo que intentó fue que buscar el control territorial del Estado frente a las FARC, el ELN y los grupos paramilitares. Profe, yo lo último que soy en esta vida es uribista, y yo entiendo que esto simplemente fue para beneficio de él. Lo que hizo Uribe fue que aumentó significativamente el pie de fuerzas militares y policial, se ofreció una recompensa por desmovilización y se llevó a cabo un proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que creo que ahí es lo de la silla vacía, ¿no? Puede póngale cuidado que esto es lo que va a hacer este manda de Abelardo, se lo prometo. Esta política pues intentaba debilitar militarmente a las FARC, redujo el secuestro de algunos indicadores de violencia, pero también generó controversias importantes como el escándalo de los falsos positivos, que hoy en día pues ya no son 6.402 sino 7.371 creo que es, y pueden ser más, no hay que dudarlo. Eh, Hay que hablar también de la reelección presidencial, y es que en el 2004 el Congreso aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, la cual posibilitó que Uribe gobernara 2 periodos consecutivos. En el 2010 se intentó generar una segunda reelección, el tercer periodo, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible, es decir, lo frenó por considerarla contraria a los principios de la Constitución, lo que generó un episodio de un debate profundo sobre el equilibrio de los poderes de Colombia. O sea, este man quería seguir gobernando, pero por fin el Congreso hizo algo y le dijo que no, ¿no? La emergencia de los nuevos movimientos políticos y el giro a la izquierda. Pues pasa que del 2000 al 2010 surgieron nuevas fuerzas políticas alternativas a las tradicionales de liberal y conservador, ¿no? Ahí entra el Polo Democrático, ahí entra la Colombia Humana y luego la coalición del Pacto Histórico, liderados por Petra y su descontento. Pues, o sea, lo que pasó en el 2020-21, ¿no? Bueno, es que lo de Petro es más antiguo. Sí, pues digamos que del 2000 al 2010 la izquierda comenzó como a avivarse, a prestar más bolas o a unirse. Yo diría que a unirse. Y o el pic no, la gota que nos ayudó a ganar fue el estallido social generado por Duque y Carrasquilla debido ¿cómo se llama eso? La reforma presupuestal. Bueno, no, que le querían subir impuestos a todo, profe. Paralelamente también surgieron movimientos de centro y de derecha renovada como el Centro Democrático en el 2013, lo que evidencia una fragmentación y diversificación del mapa político colombiano frente al bipartidismo tradicional. En el proceso de las FARC, bajo el gobierno de Santos, eh, listo, otro acto que hay que remarcar, profe, pues tenemos el gobierno Uribe, tenemos la reelección de Uribe, tenemos la unión de la izquierda, tenemos el proceso de paz que lo lidera Santos, el cual se firmó en el 2016, pero fue abolido. Eh, Siento que fue mal abolido. El libreto dice algo como: bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se adelantaron diálogos en La Habana, Cuba, entre el 2012 y 2016, y
El acuerdo final se firmó en el 2016 tras un primer acuerdo que fue rechazado en el plebiscito de octubre de ese mismo año por un estrecho margen. Ahí comenzamos a ver los primeros rasgos de polarización, ¿verdad, profe? El acuerdo contempló ejes como la reforma rural integral y la participación política de excombatientes del conflicto, la dejación de armas y la solución de problemas de las drogas ilícitas. También se creó la JEP. En el contexto económico tenemos que en estos años pues existió la apertura económica liderada pues por Gaviria, que como ya nos han dicho en esta misma clase tuvo efectos negativos y logró que muchas empresas cerraran. Eh, consistió, Consistió en la reducción de aranceles y la eliminación de las barreras del comercio exterior y la promoción de la inversión extranjera bajo el modelo de Estado más integrado a la economía global. O sea, abrió las puertas sin medir las consecuencias. Creo que también lo hizo Santos, ¿no? Con el TLC. Sí, acá está. Tratado de TLC. Durante los años 2000 y 2010, Colombia firmó múltiples tratados de libre comercio, siendo el más relevante el TLC en Estados Unidos, negociado del 2006 al 2012. También con la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, Alianza del Pacífico. Y pues lo que buscaba esto era diversificar mercados de exportación, atraer inversión extranjera directamente y modernizar sectores productivos, aunque también generaron debates sobre sus efectos agrícolas nacionales y que en algunos casos no lograron competir con. O sea, abrieron aún más la economía. Perdón, perdón. En el contexto social, pues, hay movimientos sociales como el paro nacional agrario del 2013, que pedían mejores condiciones frente a los TLCs, paro del 2019 que reunió a estudiantes, sindicatos e indígenas en rechazo a las reformas laborales y pensionales, el famoso estallido social del 2021, uno de los más grandes e intensos de la historia reciente del país, motivado inicialmente por la reforma tributaria. Eso era, reforma tributaria, pero que evolucionó hacia el cuestionamiento más amplio sobre la desigualdad, brutalidad policial y las oportunidades, especialmente para los jóvenes. Pues en resumen, en Colombia ha sido un periodo de pruebas profundas, transformaciones en los políticos, pasamos por la seguridad democrática y el conflicto armado, a un proceso de paz histórico, a la llegada de la izquierda al poder. En lo económico, el país se integró cada vez más a la economía global a través de tratados de libre comercio, y en lo social, la ciudadanía se convirtió en un actor más protagónico que exige cambios estructurales frente a la desigualdad. Profe, este video lo hago con mayor tristeza, sabiendo que volvió a ganar la extrema derecha, sabiendo que regalamos el país a Israel y a Estados Unidos y me duele en el alma. Yo siento que todo esto se va a volver a repetir. Yo siento que la polarización solo nos va a llevar a otro estallido social, y con este man que es tan loco y tan payaso y con Restrepo que es de los mismos de siempre, vamos a ir a peor. Desafortunadamente no considero que haya un buen panorama político a largo plazo. Yo sé que Petro no hizo el mejor gobierno de todo el mundo, pero de que estamos mejor económicamente, pues estamos mejor económicamente. Siento que Cepeda tenía una propuesta muy buena, que era algo que hizo Alfonso López Pumarejo, que era cerrar un poquito la economía, un poquito bastante, y dedicarnos a mejorar nosotros. Siento que el camino es por ahí y que una economía que no crece por ella misma es una economía que no va a progresar o a ser rica algún día. Gracias, profe. Mi nombre es Carlos Mario. Espero que le haya gustado el video. Perdón si se nota que leí, pero acá tengo un libreto y de todo lo que leí.